a pedir al hermano Cristian Jara, por favor, que nos guíe en una oración para comenzar en esta tarde este estudio que nos traerá el hermano Jesús Gutiérrez. Una oración para comenzar. Ahí traerá el hermano Jesús Gutiérrez. Ahí entró. Perfecto. Ahora sí. Por favor, consideren la oración a nuestro hermano Osvaldo Moreno, que todavía sigue enfermo, ¿ya? Y a las hermanas y hermanos que están siempre pasando por momentos difíciles. Adelante, Cristian. Hermanito, Bien. quiero pedir oración por mi hija Lady, que está muy enfermita, con mi nieta Salomé. Ahí va a estar incluida, Y hermana. Ya, sí, hermanito, bueno, yo, Venezuela. termine, hermanita. Hermanito, Ya. yo también pido oraciones por la hermanita Ana María Pavón, que está bien delicadita de salud. Muy bien. Ahí está el hermano Cristian escuchando. Gracias, hermano. Ya. Bien, hermanitos, oremos entonces. Amado Padre Celestial, enos aquí en una nueva tarde, agradecidos una vez más, Señor, por este tiempo que podemos disponer. Le damos gracias por cada uno de los hermanos, Señor, que enriquece esta tarde, que nos acompaña de diferentes lugares. Gracias por permitirnos, Señor, compartir las tardes. Gracias por permitir, Señor, que podamos vernos y cruzar algunas palabras, algunos saludos, Señor, es algo que se ha vuelto importante en nuestras vidas. También, Padre, queremos pedir por el estudio de hoy, sobre todo por nuestro hermano Jesús, que usted pueda hacer con él, Padre, para que una vez más pueda ser enriquecedor para todos, para que una vez más, Señor, tengamos la oportunidad de conocer una nueva perspectiva y quizá algo más también de su palabra, Señor. Le pedimos, Padre, por nuevamente, Señor, por nuestro hermano Osvaldo Moreno y los difíciles momentos, Señor, que él atraviesa hace mucho tiempo. Queremos pedir, Padre, que usted pueda ayudar a los médicos, que usted pueda ayudar a su situación, a su familia, Padre, para que pueda ir mejorando, si usted así lo considera. También queremos pedir, Padre, por los nietos de nuestra hermana Luz Dari, Señor, que usted pueda, Señor, también ayudarles allí. En general a nuestros hermanos, Señor, que se encuentran afectados, que se encuentran aquejados. Tenemos diferentes problemas, Señor, diferentes peticiones de oración, que a veces, Señor, quizás las olvidamos, Señor, cuando pasan los días, pero a veces, Señor, volvemos a recordar que nuestros hermanos en muchos lugares, muchos de ellos que no conocemos, Señor, necesitan de su ayuda en todo momento. Queremos pedir por aquellos hermanos que se encuentran delicados de salud, Señor, por los familiares también de nuestros hermanos que a veces, Señor, también afectan el día a día. Queremos pedir, Señor, por los hermanos que están complicados con la idea de encontrar un trabajo, Padre. Queremos pedirle también por aquellos que necesitan ayuda espiritual, por los que han abandonado el camino, Señor, que puedan algún día volver y si podemos ser de ayuda para que ellos regresen. Queremos pedir que usted pueda orar para que así sea. Le rogamos, Señor, que se quede en medio nuestro. Le agradecemos una vez más y como siempre a través de su Hijo Jesús. Pedimos por todo, Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos todas y todos. Y hoy día tenemos la enseñanza a cargo de nuestro hermano Jesús Gutiérrez, allá de Saltillo, Coahuila, México. Si no me equivoco, ¿no? Ahí está el hermano. Así Es que le correcto, damos... es correcto. Es correcto. Un americano, mire. Es correcto. Ya. Le damos la bienvenida a nuestro hermano y a todos ustedes. Y bueno, dispongámonos a escuchar el mensaje del Señor con toda la reverencia que se merece y que se debe. Adelante, hermano. ¿Necesita compartir pantalla o no? No, no. A la antigua. Bueno, un poquito más de libertad para, Claro, si es para necesario, improvisar. Muy bien. Ya lo conocía ya. Adelante, mi hermano. Muy bien, bueno, pues muchas gracias de antemano nuevamente porque nuestro Dios nos da la bendición de volvernos a ver, de volvernos a escuchar, que a final de cuentas es lo que verdaderamente importa en estas ocasiones, ¿verdad? En donde, si bien este medio permite que podamos ver nuestros rostros, pero a final de cuentas lo importante es que podamos escucharnos los unos a los otros y poder así recibir y compartir
el mensaje de la palabra de Dios. Así que gracias a Dios por ello y gracias a nuestros hermanos una vez más que me han considerado para esta ocasión y poder seguir compartiendo con ustedes un poquito más de la palabra de Dios. Bien, vamos a continuar, para aprovechar el tiempo, vamos a continuar con la secuencia de lecciones que yo estoy presentando, con el único propósito de colaborar, de contribuir para el bienestar de las iglesias a las cuales, ¿verdad?, nosotros regularmente nos congregamos y colaboramos con ellas. Así que cada quien en su debida localidad, como lo hemos dicho con anterioridad, buscamos y pretendemos que cada uno, ¿verdad?, pues tome la parte que le corresponde sanamente, viniendo de parte de Dios, y luego, pues tratar de implementar, ¿verdad?, de nuestras localidades lo que es la palabra de Dios, que a final de cuentas será lo que dé el fruto en la vida de cada uno de nosotros y en nuestras congregaciones. Estamos estudiando una idea general, una serie de lecciones bajo una idea general que tiene que ver con una iglesia sana. Y para ello, pues leíamos desde el principio en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, en el versículo 31, libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 31, decía este escritor a Teófilo, contándole y narrándole cómo iban los eventos, los sucesos, ¿verdad?, surgiendo a través del paso del tiempo. Y les decía que después de una serie de hostigamiento, después de una serie de adversidades, una serie de conflictos que estuvieron pasando las iglesias de estas regiones, bueno, después de que Saulo de Tarso recibe a nuestro Señor Jesucristo, escucha el evangelio, se convierte al Señor, dice en el verso 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, si usted quisiera tener una descripción, como lo hemos venido diciendo, como yo lo he estado presentando a lo largo de esta serie de lecciones, si usted quiere pensar en qué es una iglesia sana, bueno, pues una iglesia sana puede describirse perfectamente en base por lo menos a esos tres condiciones que menciona el versículo 31, comenzando diciendo que estas iglesias eran edificadas, eran fortalecidas. Y luego, pues andaban en el temor del Señor. Es decir, que las iglesias estaban verdaderamente comprometidas en hacer y respetar la voluntad del Señor. Y finalmente dice que se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, el crecer en conocimiento, en fortaleza, en convicción, pero también en número, es esa clase de cosas que uno puede cosechar, es esa clase de cosas que uno puede colectar en base a llegar a desarrollarnos como iglesia del Señor, precisamente, ¿verdad? Pues bajo sus indicaciones, bajo sus instrucciones, bajo su dirección, para llegar a ser una iglesia sana. Recuerde usted que la más alta expectativa de cada uno de nosotros es que se cumpla a través de nosotros, ¿verdad? O en nosotros, el propósito del Señor Jesús que menciona en la carta a los Efesios, que el Señor Jesucristo amó a la iglesia, se entregó por ella y dio su vida por ella, de tal manera que lo que pretende es presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Y eso, pues, es algo que no debemos de perder de vista. Eso es algo que no debemos nosotros de quitar el dedo del renglón, ¿verdad? Que nosotros debemos de conservar y de preservar bien claro, bien definido este propósito de alcanzar a tener esa alta expectativa, cumplir esa alta expectativa que tiene el Señor sobre cada uno de nosotros, especialmente como iglesia del Señor. Muy bien, entonces ya hemos visto algunas recomendaciones que yo he estado presentando, ¿verdad? 5 para ser exactos. Esta es la sexta lección que yo presento en esta secuencia y que tiene que ver con el hecho de trabajar con la persona, con el individuo que conforma la iglesia del Señor, sea hombre, sea mujer, sea joven, sea adulto mayor, ¿verdad? Una persona ya entrada en edad, sea alguien educado o sea alguien sencillo, sea alguien que tiene buena capacidad de recursos económicos o sea humilde en su fuerza económica. Hemos tratado de alcanzar
hemos tratado de abarcar todas las zonas que conforman a la iglesia del Señor y que pues obviamente cada factor influye o afecta para bien o para mal en lo que pretendemos hacer y ser como iglesia del Señor delante de sus ojos. Entonces, hemos hablado del corazón, hemos hablado de la santidad, hemos hablado de esa clase de cosas que nos permiten precisamente a nosotros llegar a tener este perfil, a desarrollar esta personalidad de nosotros de tal manera que se cumpla el propósito que el Señor tiene en nosotros. Esta lección número 6 tiene que ver con que para llegar nosotros a ser una iglesia sana, pues hay que añadirle otro granito más, hay que trabajar en este otro renglón que también juega un papel muy importante en pro o en contra, dependiendo de nuestra postura, dependiendo de nuestra actitud respecto, ¿verdad?, a lo que se ha dispuesto en esto que vamos a estudiar el día de hoy y que al final de cuentas repercutirá para bien o para mal, nos traerá esa salud espiritual como congregación o nos va a acarrear una serie de conflictos como lo hemos visto a través del paso del tiempo. Hablamos de que para ser una iglesia sana, pues necesitamos respetar la organización establecida por el Señor, ¿verdad? Cuando hablamos de la organización, digo, estoy pensando que estoy hablando con hermanos, ¿verdad? Que entendemos que la organización a la cual nos referimos, pues es esa organización que sirve, que ha sido diseñada precisamente para alcanzar ese crecimiento y esa funcionalidad que se ha programado, que se ha diseñado para la iglesia del Señor. Entonces, cuando hablamos nosotros, y lo digo a manera de introducción, que debe de ser una iglesia que respete la organización establecida por Cristo, me refiero pues sí, a llegar a tener ancianos o pastores en la iglesia local, a tener diáconos, a tener evangelistas, a tener maestros, a tener predicadores o evangelistas, ¿verdad? Y esa clase de cosas, pues bueno, son precisamente los elementos que conforman la organización en esta estructura, fíjese bien, en esta estructura que Cristo le ha precisamente, ¿verdad?, planteado a la iglesia para que pueda funcionar adecuadamente, debidamente. Y entonces, pues alcanzar esa clase de cosas que veíamos en Hechos capítulo 9, en el versículo 31. Pero el problema real es que en las congregaciones generalmente nos topamos con esta indisposición y puede ser por una parte de quienes desempeñan esta clase de funciones que acabo de describir y que de alguna manera se cometen ciertos abusos o atropellos en esos cargos y que pues obviamente ocasionan o despiertan una reacción negativa en los miembros de las iglesias del Señor. Y por otra parte, pues tiene que ver con aquel que anhela uno de esos cargos y que ni siquiera mueve un dedo en esa dirección de poderse desarrollar, de poderse ejercitar para calificar precisamente en llegar a obtener, ¿verdad?, pues alguno de esos, en el desempeño de alguno de esos cargos. Entonces, tanto puede ser de una parte como viene siendo del que ya lo oficia, como de aquellos que lo anhelan o simple y sencillamente están bajo esos cargos y que se puede crear una especie de rechazo, una especie de inconformidad y una especie de disgusto, de tal manera que cuando ya no se respeta esta clase, esta forma de organización que el Señor le ha programado a la iglesia, pues entonces vienen los conflictos y empiezan, ¿verdad? Digo, hemos visto que, y ahorita vamos a ver un poquito de eso, pero hemos visto a congregaciones actuales presentes que terminan disueltas. Yo conozco algunas iglesias que en algún momento llegaron a tener ancianos de la iglesia, fíjense bien, que llegaron a tener ancianos en esas congregaciones, en esas localidades, y luego surgieron conflictos, ¿verdad?, entre ellos a causa de esa clase de cosas que estoy mencionando, y que no solamente se destituyeron a los que estaban a cargo de esos oficios, no solamente se destituyeron, es decir, no nada más le retiraron el cargo, sino que terminaron disueltas las congregaciones, terminaron llenas de conflictos al grado de que se separaron y si usted va y pregunta por la iglesia que estaba en tal lugar, ya no está ahí. Entonces,
es algo que se puede convertir en un verdadero conflicto, en un verdadero problema que aflige. Ese es el problema que a veces no estamos visualizando, que aflige, que aturde, que está estorbando para el buen funcionamiento de la obra del Señor. Porque haga a un lado usted su concepto personal, su prejuicio, su escrúpulo, su carnalidad, pero estamos afectando a la obra del Señor. Y eso es precisamente lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta como una cosa real, existente, que se puede dar en cualquiera de nuestras localidades, en cualquier iglesia del Señor, en donde quiera que ésta esté trabajando como tal, y que si no tenemos el debido cuidado, entonces pudiera afectarnos más que beneficiarnos. Entonces yo quiero hablar en esta hora basados ahí en primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en el nombre del Señor Jesucristo, ahí en primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, comenzando en el versículo 14, en esta expresión que utiliza precisamente el apóstol Pablo, dirigiéndole estas palabras a la iglesia que tenía la más grande y terrible inconformidad entre sus miembros a causa de la función y del papel que cada quien desempeñaba dentro de esa iglesia local. Vean ustedes lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 14 en delante. Además, el cuerpo no es un solo miembro, lo cual no entendemos todos. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, voy a hacer esta exclamación, esta expresión. Si dijera el pie, porque no soy mano, no cuenten conmigo. De ahora en adelante no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijere, dice el versículo 16, y si dijere la oreja, como yo no soy ojo y quiero ser ojo, ya no soy del cuerpo, ya no cuenten conmigo. Conmigo ya no se puede contar. A ver cómo se las arreglan sin mí. La pregunta retórica es, ¿por eso ya no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Entonces, hay que reflexionar, hay que recapacitar respecto a lo que somos, a lo que nos toca cumplir o fungir dentro de nuestras localidades, aceptarlo de buen corazón para que entonces podamos disfrutar de esta clase de resultados que mencionábamos en Hechos capítulo 9, versículo 31. De otra manera, seguiremos viendo cristianos frustrados, seguiremos viendo cristianos amargados, seguiremos viendo cristianos envidiosos, seguiremos viendo cristianos que se sublevan contra una parte de la congregación para de alguna manera demostrar su descontento de que ellos quisieran hacer algo, pero no le dan chance, dicen ellos, ¿verdad? No, es que aquí ni me dejan. Entonces, a final de cuentas, hacen un alboroto y le causan daño a la iglesia del Señor y estropean la obra del Señor que se está realizando en tal lugar. Entonces, esto es delicado, es importante. Y esta semejanza que pone aquí el apóstol Pablo es precisamente algo que nosotros tenemos que preguntarnos. Si yo soy pie y quisiera ser mano, yo soy pie. Esa es la realidad de las cosas. Si yo soy oreja y quisiera ser ojo, pues me toca ser oreja. Y eso es todo lo que me toca hacer, ¿verdad? Oído. Entonces, de tal manera que yo lo que debo de hacer es hacer lo mejor que a mí me corresponde. Hacerlo mejor y de la mejor manera en lo que a mí me corresponde. Yo quisiera llevarlos por lo menos a través de tres cosas importantes que mencionar, que recalcar para que pudiéramos darnos cuenta de qué cosas a veces están pasando entre nosotros que se nos olvida, que no tomamos en cuenta para llevarnos precisamente a faltarle al respeto a la organización que ya ha sido establecida por Cristo. La primera cosa, se nos olvida que la iglesia y lo que conlleva, lo que contrae, lo que está en ella, lo que implica la iglesia misma, es un diseño que viene del cielo. Se nos olvida eso. Nosotros necesitamos que recordar, necesitamos que entender que el diseño de la iglesia, la estructura, la formación, el modelo fue diseñado en el cielo. No fue una chispa de la casualidad. No fue algo que espontáneamente salió. Ay, pues, ¿qué haría aquí para que las cosas funcionen bien en mi iglesia? Se me ocurre esto. No se me ocurre. No fue una ocurrencia de Dios.
así al momento, a la espontaneidad. No, 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 no. Esto es algo que fue calculado, es algo que está debidamente preparado, es algo que está debidamente diseñado en el mismísimo cielo para que a nosotros nada más nos toque decir, sí, Señor. Sí, Señor. Vea lo que dice el versículo 18, ahí a continuación. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 18. Mas ahora Dios, fíjese bien lo que dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. O sea, no es algo que nosotros podamos disponer de Él, o que nosotros podamos hacerle adecuaciones, o que podamos hacerle de alguna manera ajustes, vamos a decirlo entre comillas, que pudiéramos hacerle ajustes porque no se adapta a mí, porque no me satisface a mí. Es que no es para ti. La iglesia está establecida para darle la gloria a Dios, para que se cumpla la voluntad de Dios. Entonces, todo lo que tiene que ver con la iglesia, incluyendo la organización, la estructura de la funcionalidad de la iglesia, fue debidamente calculada y diseñada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces nosotros debemos de reconocer que es Dios el que sabe todas las cosas y no yo. Si a mí me corresponde, bueno, ok, yo voy a decir lo siguiente. Esto es importante, porque a veces hay hermanos que dicen, es que hermano, yo quiero ser director de cantos. Ok, vamos a ver, ¿qué himnos te sabes? Pues no me sé ninguno, pero me arranco a ver qué sale. ¿Cómo ve? No, ¿cómo que no sabes y luego te vas a arrancar ahí? Pues no tiene sentido. Prepárate, ensaya algunos himnos, entónalos y luego ya pues vienes y nos ayudas con la dirección de himnos. Claro que sí, aquí hay lugar para todos. Aparte, tenemos que ir descubriendo precisamente nuestras capacidades, nuestras facultades, nuestras habilidades que tenemos. Pero a veces, muchas de ellas requieren de dedicación, de preparación previa, requieren de esa devoción de parte tuya. Está como el que quiere ser predicador. El que quiere ser predicador ni siquiera dedica tiempo al estudio bíblico. La cabecita no tiene nada de información escritural, bíblica, no se documenta, no se informa, no lee, no está familiarizado con la lectura bíblica y quiere ser predicador, de tal manera que pide por pedir, pero no quiere comprometerse, no quiere adquirir todo lo que implica, toda la exigencia que conlleva precisamente un papel, una función dentro de la estructura, de la funcionalidad de la iglesia del Señor para llevar a cabo la obra de Dios. ¿Me estoy explicando? Entonces, necesitamos que reconocer que es Dios el que ha colocado, es el que lo planeó, es el que lo diseñó. Y esas cosas, ¿verdad? Pues son cosas inamovibles, son cosas que no podemos nosotros modificar. Yo por eso digo que hay muchos grupos de hermanos que ni siquiera son iglesia del Señor, que por cosa de un hermano disgustado, inconforme, frustrado, dice, bueno, aquí en esta congregación no me dan participación, yo me voy a abrir mi iglesia. Ok, si quieres ir a abrir tu iglesia, pues adelante. La cosa es, ¿cómo es que vas a cumplir el darle la gloria a Dios si no te estás, verdad, precisamente ajustando a lo diseñado por Dios? Quiero que vea lo que dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, por favor. Carta a los Efesios, en el capítulo 4, dice en el versículo número 11, para demostrar esta parte importante. Dice el versículo 11, y él mismo, hablando de Jesucristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pero la palabra clave es constituyó, y es que no hay nada por encima de la constitución. No hay nada que esté por encima de algo que ha sido debidamente constituido como la máxima autoridad. Eso ya no se mueve, eso ya no cambia, eso no se modifica, no sufre perturbaciones. Ahora lo que tiene que hacerse es hacerse valer, es hacerse cumplir. Y todo eso fue debidamente dispuesto desde el cielo. Ese diseño, ese modelo, esa preparación viene desde el cielo. Por eso nosotros tenemos que entender
aun cuando yo me sienta frustrado, de alguna manera disgustado. ¿Y por qué deben de hacerse las cosas así? Porque Dios así lo constituyó. Y si tú crees en Dios, amas a Dios y respetas a Dios, entonces entenderás la autoridad que Dios tiene precisamente para haber determinado esta forma de organización, la cual nos va a permitir a nosotros marchar en paz, nos va a permitir ser una iglesia sana. Luego nosotros, si regresamos a primera carta a los Corintios, por favor, si regresamos a primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, una vez más, por favor, primera carta a los Corintios, capítulo 12, dice la palabra de Dios, ahí en el versículo número 18, por favor, vea usted lo que dice. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Primero, ahora el versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego los que hacen milagros, luego los que sanan y así sucesivamente. Quiero hacer énfasis en la expresión que dice el versículo 28 al inicio. Y a unos puso Dios. Eso de que puso Dios no quiere decir que Dios a través de algún sueño, a través de algún echar suertes, a través de alguna cosa por el estilo, ¿verdad? Ahora en nuestros días determina quién va a hacer cierta cosa. No, esa palabra de que Él puso tiene que ver con que Él lo rige. Es decir, que Él es el que lo controla. Él es el que ha determinado la forma en que alguien puede llegar a desempeñar tal o cual papel o tal o cual rol dentro de lo que Él ha debidamente planeado, como es la iglesia del Señor. Entonces, para eso Dios ha puesto requisitos. Para eso Dios ha puesto requisitos. Mira, te voy a mostrar un ejemplo. Vamos a ver lo que dice en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Vamos a ver, segunda carta de Pablo a Timoteo, por favor, en el capítulo 2, porque esto de que habemos muchos predicadores, digo, me incluyo, pero esto de que habemos muchos predicadores y algunos hermanos que, como dije ahorita, movidos por la carnalidad, por la envidia, por los celos, etcétera, o por mera frustración, ellos nada más dicen, no, pues yo ya voy a poner mi iglesia acá en la colonia tal, acá en el pueblo tal, porque aquí no me aprecian, porque aquí no me dan lugar, no me dejan crecer. Es que el predicador que está allí me tiene celos y por eso no me deja avanzar. O sea, esa clase de cosas verdaderamente es todo lo contrario a lo que Dios ha planeado. Aún nosotros, para ser predicadores, miren, yo por ejemplo a veces platico aquí con los hermanos y les digo que deberíamos de profesionalizar la predicación. ¿A qué me refiero con eso? Pues sí, que de alguna manera nosotros de una manera personal, te exigieras, te prepararas y que pudieras alcanzar esta clase de desarrollo dentro de la obra de ser predicador. Pero como somos predicadores que nadie nos exige, que nadie nos pide, que a veces las iglesias que nos sostienen nunca nos visitan, nunca nos frecuentan, pues no saben lo que hacemos. Ellos nada más reciben la carta que nosotros les mandamos, si es que se la mandamos, les mandamos la carta, y ellos pues de buena fe nos creen, pero nosotros a veces ni siquiera somos productivos, a veces ni siquiera realmente hacemos la tarea, el trabajo debidamente como predicadores que decimos que somos. ¿Quién nos exige? ¿Quién nos pide? ¿Quién está detrás de nosotros? Nadie. Nosotros más decimos, es que Dios me ve. Pues sí, pero de alguna manera estoy hablando de esa clase de obreros que dicen ser predicadores y que estamos muy lejos de realmente serlo de acuerdo a lo dispuesto por Dios. Vea lo que decía aquí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2. En el versículo, usted puede leer desde el versículo número 19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otro para usos viles. Verso 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Le está hablando Pablo a Timoteo, verso 22, huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Verso 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Verso 24, porque, vea usted,
porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepienten para conocer la verdad. Dígame usted cómo describe Dios al siervo, al predicador, al evangelista. Dígame cómo usted lo describe. Dígame usted qué es lo que le exige, qué es lo que espera. Entonces, cuando dice la Biblia que Dios puso en el cuerpo, esa palabra tiene que ver con que Él lo rige, Él lo controla. Debemos de ser calificados por Cristo, no por mí, no por la congregación, por Cristo. Entonces, cuando yo veo esta clase de lineamientos, esta clase de requerimientos que me hacen denotar un perfil, una forma en que el predicador, el siervo del Señor debe de ser, y yo veo que mi predicador es bien diferente, no tiene mucha capacidad y habilidad para enseñar. Es un hermano que no sufre por la obra del Señor. Es un hermano que es muy explosivo. Es alguien que fácilmente estalla, que fácilmente se alebresta el hermano. Entonces, dime qué clase de predicador tenemos. Después de allí empezamos a sufrir las consecuencias, ¿verdad? De tener a alguien que usurpa un lugar, que toma un lugar, pues que no le corresponde, que no le ha sido dado por Dios. Luego, tenemos aquí mismo en primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 1, palabra fiel. Si alguno quiere ser pastor, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, etcétera. Dios puso así las cosas en el cuerpo para que se logren bien, para que haya un funcionamiento adecuado y correcto, que cumpla con el acometido como es la obra del Señor, esa obra en pro del rescate de la humanidad. Eso es lo que tenemos que entender, eso es lo que tenemos que reconocer. Hay que mirar y vislumbrar que precisamente todo ha sido diseñado debidamente por Dios allá en el cielo, que a nosotros lo único que nos toca es reconocer que ese diseño es mejor que lo que yo pueda pensar para mí, que lo que yo pueda pensar para alguien que yo quiero favorecer. Digo, yo les decía aquí a los hermanos aquí en la congregación, la iglesia local, que la iglesia a veces se mira como un negocio familiar. Está el predicador, luego tiene hijos varones que son cristianos, y luego se anda muriendo, se muere el predicador y les deja la predicación a los hijos. No estoy diciendo que no haya hijos competentes, no estoy diciendo que no haya hijos debidamente calificados a los ojos de Cristo, a los ojos de Dios. Estoy diciendo que a veces se piensa que es un negocio familiar. Ya me voy a morir yo, bueno, que se quede mi hijo. ¿Y quién dijo que tu hijo está calificado? Hay que revisar a la luz de las escrituras si realmente él está de acuerdo, formado a los ojos de Dios o no. Por eso es que sufren las iglesias del Señor. Por eso es que sufre la obra del Señor. Por eso, porque no estamos haciendo las cosas de acuerdo al diseño que fue debidamente calculado allá en el mismísimo cielo. Entonces, si queremos ser una iglesia sana, necesitamos respetar la organización que el Señor ha puesto. Ahora, con cada uno de los trabajos, de los oficios que hay que desempeñar en la iglesia del Señor, entonces necesitamos que recordar que si hacemos las cosas debidamente, tendremos paz, tendremos esa edificación, ese crecimiento, esa fortaleza que describe Hechos capítulo 9, versículo 31. Pero si no, vamos a tener serios problemas. Número 2, quiero decir también que hay otra cosa más que a nosotros se nos olvida y que muchas veces nos lleva a faltarle al respeto a esta organización que el Señor ha puesto, y tiene que ver con algo que nosotros siempre proclamamos. ¿A qué me refiero? Bueno, voy a decir que esta segunda parte tiene que ver con esa distinción, como es la sujeción, esa distinción de la iglesia del Señor, esa distinción, eso que nos hace diferente al mundo religioso, eso que nos distingue precisamente de todos los grupos que se autoproclaman como iglesias del Señor. Nosotros somos de iglesia del Señor, nosotros somos de iglesia de Dios. No, es que nosotros somos de iglesia verdadera. Ok, la cosa que realmente distingue a la iglesia del Señor de entre todos los grupos que habemos en el mundo es la sujeción a Cristo.
Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Vean, Efesios capítulo 5, en el versículo número 23 y 24. Y lo estoy diciendo porque cuando alguien entonces ya no acepta, cuando alguien ya no respeta la forma de organización que el Señor ha puesto para su iglesia, somos los primeros en romper esa sujeción, en rebelarnos contra Cristo, contra el Señor, contra el que pagó con su sangre el precio por la iglesia. Somos los primeros. Cuando nos la pasamos diciendo que somos la iglesia verdadera, que la que nos distingue, porque nosotros sí nos sujetamos a nuestro Señor Jesucristo, que es la única cabeza que tenemos sobre nosotros. Pero luego no vemos que tenemos una cabecita ahí a un ladito, como es el predicador. Tenemos otra cabecita por allá, que es el hermano rebelde. Tenemos otra cabecita por acá, que es el hermano amargado, que es el hermano frustrado, que es el hermano celoso. Y así, ¿verdad? Y terminamos haciendo lo que no quiere Cristo. Entonces, vamos en contra de lo que a veces proclamamos. En la carta a los Efesios, les decía yo, en el capítulo 5, en el versículo número 23, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Verso 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora, cuando digo que la iglesia está sujeta y que esta sujeción es la que nos distingue del resto de los grupos que hay en el mundo, entonces yo me estoy refiriendo a hombres y mujeres, ¿verdad? Yo me estoy refiriendo a hombres y mujeres. Yo me estoy refiriendo a jóvenes y a hermanos mayores, a hermanos adultos, que de alguna manera llega un momento en que tenemos un choque, en que a veces tenemos confrontaciones. Digo, se oye mucho críticas de parte de las hermanas respecto a los predicadores, respecto a los maestros, diciendo que ¿para qué tenemos a ese predicador allí? Si ellas le dieran chance, ellas predicarían mucho mejor. Y no lo dudo, no dudo que haya mujeres muy capaces, muy competentes, muy dispuestas, pero no es su rol. No fue lo que el Señor diseñó para ustedes. No fue lo que el Señor dispuso para ustedes. No está dentro del plan de Dios el que la mujer desempeñe esa clase de oficios. Entonces, debemos de entender que yo lo que me toca hacer es sujetarme. Ok. El Señor Jesucristo ha diseñado esto, me toca a mí sujetarme, respetarlo. Ahora, no estoy diciendo que no le exijamos a nuestros predicadores, no estoy diciendo que no le exijamos a nuestros maestros, no estoy diciendo que no le exijamos a nuestros ancianos a que estén capacitados, a que estén preparándose, a que estén en un continuo contacto con el desarrollo tanto espiritual, en el conocimiento, vamos a decir, teórico, sino también en el personal, como le decía Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti y de la doctrina, de ambas partes, ese complemento que hace que cualquiera que funge o desempeña un papel, un cargo, sea bien aceptado, sea bien recibido, que realmente esa congregación para la cual sirve esté complacida, esté satisfecha, esté contenta con el trabajo, el papel que desempeña su predicador, su anciano, su maestro, ¿verdad? Hablando en el sentido individual, hablamos de ancianos como plural, ¿verdad? Pero yo me refiero a esa forma personal. Y lo digo porque a final de cuentas, a veces he sabido de algunos grupos de hermanos que para él ser anciano de la iglesia, le dice a este otro, vente tú para que tú seas anciano junto conmigo para poder calificar. Y ¿cómo que para poder calificar? O sea, eso de forzar las cosas ya no habla de estar sujetos, ya no habla de respetar, ya no habla de conformarse a lo que se ha dispuesto de parte de Dios, a lo que se ha establecido de parte de Dios, sino que ahora te rebelas, ahora te manifiestas en una especie de descontento en el que ahora tú mismo brincas las líneas que el Señor ha puesto. Y claro que trae críticas, claro que trae discordias, claro que trae inconformidades, claro que trae un mal funcionamiento, un disfuncionamiento congregacional. Y otra vez, estoy hablando de iglesias que no solamente destituyen a esa clase de personas que toman un cargo por la fuerza, voy a decirlo así, por la fuerza, ya no tanto bajo ese sentido espiritual de conformidad
y de desarrollo espiritual de acuerdo a la voluntad de Dios en la madurez, sino que lo arrebatan, ¿verdad? Esos cargos, y luego no solamente los destituyen, sino que aparte las iglesias se fracturan, se separan, se disuelven y esa clase de cosas, ¿verdad? Pues claro que afectan a la obra del Señor. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, decía el apóstol Pedro a los hermanos que desempeñaban estos cargos, ¿verdad? En su función como ancianos. En capítulo 5, versículo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 5, en el versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, para que esto, ¿verdad?, se cumpla, vean lo que dice en los siguientes versículos, versos 4 y 5, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Y luego el verso 5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos, pon atención a esa expresión, y todos estad sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Fíjense, yo siempre he dicho que las labores de cualquier cargo, el predicador, los ancianos, los diáconos, los maestros, ¿verdad? Y lo tenemos a la membresía. A veces pensamos que es la membresía la única que se debe de sujetar a ellos, pero el pasaje dice que debemos de sujetarnos o estar sumisos unos a otros, ¿verdad? Que debemos estar sumisos unos a otros. ¿Por qué razón? Porque los ancianos, aunque tienen cierta autoridad en la congregación, a final de cuentas la iglesia es la que determina si va a ser alguno de ellos. Debió de haber sido elegido por la iglesia para desempeñar ese cargo, ese papel, y luego es ella misma la que juzga el papel, el trabajo que está desempeñando, de tal manera que puede destituirlos, puede destituir a ese predicador que no está haciendo su trabajo, puede destituir a ese anciano, a esos ancianos que no están haciendo su trabajo debidamente. Entonces, esa función de estar sumisos unos a otros es lo que dice Pedro, porque hay que entender precisamente de acuerdo a lo que leímos en el versículo 3, vea lo que dice el verso 3, no como teniendo señorío. En esta tarea nadie manda más que nadie. Nadie es el mandón, aunque a veces los predicadores parecemos que somos los dueños del negocio, ¿verdad? Voy a utilizar esa expresión. Parecemos dueños del grupo, ¿verdad? Del local, de la propiedad, del dinero, de la iglesia y esa clase de cosas. Y a veces usamos de cierta autoridad que no nos ha sido dada por Dios, que no existe, que no está a la luz de las escrituras, y nosotros actuamos como si fuéramos tal. A veces los hermanos tienen que venirnos a pedir permiso para hacerle alguna mejora local, para disponer del dinero de la ofrenda, para ver si podemos hacer alguna actividad. Nos vienen a pedir permiso, ya depende de lo que diga el predicador, por poner un ejemplo. Y verdad, y solo estoy mencionando de algunos casos en donde yo, por ejemplo, personal, lo he sabido. Entonces, no quiere la palabra de Dios que nosotros en esta sujeción, en esta sumisión, pudiéramos ser o caer en ese espíritu abusivo, ¿verdad? Que de alguna manera atropella a los miembros. De ninguna manera, ni la iglesia tiene que entender, es que a veces así se dice, ¿verdad? Especialmente yo escuchaba mucho esa expresión en Estados Unidos. Para eso le pagan al predicador, para que él haga esto, para que él haga aquello, para que él ponga esto, para que él quite eso. Para eso se le paga al predicador y abusan de él. Se abusa del cargo del predicador, la congregación abusa del predicador. Pero acabo de mencionar que hay predicadores que abusan de la congregación y eso es lo que menos espera el Señor que realmente haya. Entonces, si decimos que somos la iglesia del Señor, nos debe distinguir ¿qué cosa? La sujeción a lo que Dios ha dispuesto. En la medida que yo soy predicador, que yo soy uno de los ancianos, que soy uno de los maestros, yo debo de guardar mi humildad, de conservar mi humildad, de anteponer mi humildad sobre todas las cosas. Es la voluntad del Señor la que se tiene que cumplir en mí. Eso es lo que tengo que entender. Y la congregación que debe entender cada uno, hermanas, hermanos, jóvenes, mayores de edad,
Tenemos que entender que yo debo de ser humilde a la voz de mi predicador, a la voz de los ancianos, a la voz del maestro. Tengo que aprender precisamente a tener esa disposición. De otra manera, les recuerdo, Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y solo dígame qué clase de salud espiritual gozaba esta iglesia. Dice el verso 9, yo he escrito a la iglesia, le decía Juan, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre los hermanos, no nos recibe. Ahí está. Y como ese, hay muchos, habemos muchos que nos gusta tener el primer lugar, que no estamos sujetándonos al diseño, al modelo, a lo que se pide, a lo que se espera de cada uno de nosotros, ¿verdad? De parte del Señor. Entonces, es importante que nosotros veamos esta clase de cosas. Queremos respetar la organización, la estructura, el diseño para una buena función como iglesia del Señor, para darle la gloria a Dios. Necesitamos revestirnos de esta clase de pensamientos, recordar en primer lugar que este diseño, que este modelo fue calculado en el cielo. Queremos llegar al cielo, vamos a dejarnos llevar por lo que fue diseñado al cielo. Y luego tenemos que recordar que si hay algo que nos distingue como iglesia de Cristo, como iglesia del Señor, es la sujeción a Cristo. Entonces, aunque no lo entiendas, aunque no te guste, aunque a veces no, de alguna manera no se te dé como tú quieres, sujétate por lo que más quieras, solo doblega tu corazón en humildad, en mansedumbre y dile al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Regresemos. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, leímos esta parte de la escritura y luego dice en el versículo número 19, leímos el versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como él quiso. Verso 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Entonces, no podemos nosotros pensar que yo solo la puedo hacer. No podemos nosotros pensar que no necesitamos del resto de los miembros de la iglesia. No podemos pensar eso. Claro, hay que desarrollarlos. Como cuerpo que somos, se espera que cada uno de los miembros que conformamos el cuerpo de Cristo vayamos desarrollando, que nos nutramos y luego que vayamos creciendo, que vayamos desarrollándonos, fortaleciéndonos para poder desempeñar las tareas que con el tiempo se van a exigir a cada uno y a todos en global como iglesia del Señor, como iglesia del Señor que somos. Al momento de la prueba, al momento de la lucha, al momento de tener que confrontar cosas difíciles, como iglesias perduraremos hasta la venida del Señor. Y la tercera parte de esto, que entonces ya una vez, si nosotros nos revestimos, acuérdense hermanos, hermanas, estoy tratando esta serie de lecciones con el propósito de que cada uno de nosotros tomemos la parte que nos toca. Si usted en su corazón, hermano, varón, si usted es de los que decía, es que yo quiero ser predicador, pues prepárese. A lo mejor no es un predicador nato, ¿verdad? Como dicen, a mí me dicen muchos, es que tú así naciste. No, yo no nací así. Si yo te hablara de mi primer sermón, cuando yo prediqué, la primera vez que yo prediqué 9 minutos y mi cara estaba quién sabe dónde. A una hermana se acercó a mí y me dijo, ya no más falta que pongas la cara de Jesús Gutiérrez, porque quién sabe qué cosas y gestos estaba haciendo. Y lo primero que yo tenía en la mente era que ya me quería bajar del púlpito, porque eso de tener las miradas de todos, ya yo lo que yo quería era bajarme del púlpito. No, digo, ahora el problema es callarme y el problema es bajarme del púlpito, pero la cosa es que no se nace. Hay que desarrollarse, hay que trabajar, hay que dedicarse. Entonces, si tú quieres serlo, bueno, inténtalo. Puedes intentarlo, claro que sí. ¿Quieres ser maestro de himnos? ¿Quieres ser el director de los himnos? Inténtalo, prepárate. Y de tal manera que te ejercites y te desarrolles en esa labor. Si queremos llegar a ser ancianos de la iglesia, hay que prepararnos ya, hay que trabajar ya, hay que educarnos ya para poderlo ser, para cuando llegue el momento oportuno, entonces poder nosotros estar debidamente calificados a los ojos de Dios, a la expectativa, a los requerimientos según Dios. Hasta entonces,
y solo entonces diremos que realmente estamos respetando la organización que el Señor le ha dispuesto a la iglesia para tal cosa. Entonces, no estoy diciendo que no puedes aspirar a tal cosa, no, claro, hay que aspirarlo. La cosa es que si no te estás dedicando, si no estás dispuesto a sacrificarte, si no estás dispuesto a dejar cosas para desempeñar alguna tarea que el Señor le ha dispuesto a la iglesia en sus oficios, pues entonces no te quejes, ¿verdad? Toma tu lugarcito, y haz lo mejor que puedes en lo que a ti te corresponde. Porque mira, esta tercera parte de la lección, para ir cerrando nuestro pensamiento, solo quiero dejar establecido esto a manera de tercer punto. Respetar el orden nos va a traer paz. Respetar el orden nos va a traer paz. ¿Qué cosas veremos? Número uno, veremos a cristianos sirviendo con amor. Sirviendo con amor. Vea usted lo que estoy diciendo. Veremos a cristianos no frustrados, no amargados, no de esos que, pues ya qué, ya me dijeron, pues, está bien, pues yo lo hago, pues qué más. No, aquí estoy listo. Pues no puedo predicar a lo mejor, pero ayudo con la oración, ayudo con la administración de la mesa del Señor, ayudo con la introducción, el exordio, qué sé yo, con esa clase de tareas, de trabajos, de papeles que hay que desempeñar en la iglesia del Señor. Pero no estoy por acá por abajo mostrando mi disgusto, mi molestia, de alguna manera creando en la mente de otros hermanos, de otras hermanas, críticas malsanas que de alguna manera causen revueltas y que estén de alguna manera programando disturbios o divisiones o separaciones en la iglesia del Señor, afectando la obra, la causa de Cristo que murió por nosotros. No hago eso. Dice el versículo número 25, por favor, verso 24. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Primeros Corintios 12:24. Pero Dios, ponga atención, es lo que tenemos que tener en cuenta, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, no al que lo merece, ¿verdad? No es como que, es que yo soy el predicador y ese es el problema. Yo como predicador quiero que me inviten a series de predicaciones, quiero andar por el mundo, quiero que me paguen, quiero que me atiendan a cuerpo de rey. Muchos hermanos están mal formados, están creciendo con un concepto equivocado de lo que debe de ser verdaderamente la predicación. Por eso vemos a obreros no sufridos, que no están dispuestos a sufrir porque piensan y creen y se van con la vana idea de que la vida del predicador es así, de color de rosa, y que está para ser servido y no para servir. No, créame hermano, créame hermana, usted allí en el trabajo, en las cosas que le tocan por hacer, no sé yo, desde que hacemos el aseo de nuestro edificio, desde que preparamos el pan para la mesa del Señor, desde que nosotros le damos la bienvenida a los hermanos, desde que yo paso ahí a hacer una oración humildemente, dice el Señor, yo vine aquí, acomodé el cuerpo de tal manera, dice el versículo 24 al final, para dar más abundante honor al que le faltaba de acuerdo a los ojos de los hombres. Verso 25, ¿con qué propósito? Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Recuerda lo que dijo Pedro, que deberíamos de estar sumisos los unos a los otros, y si nos sometemos en amor, todo será diferente. Créame, es cuando alguien dice, es que yo quiero ser predicador, bueno, vamos a dejarle la carga como predicador que quiere ser. No, yo me imagino otra cosa, yo pensé que era otra cosa, eso de andar lidiando con los hermanos, eso de que las hermanas vengan a medianoche a ponerte molestias aquí porque tienen problemas y pleitos en sus hogares. No, esa hermana ya me tiene cansado, ese hermano ya me tiene harto. No, mejor, ¿sabes qué? Que sí, que siga el predicador. Yo les he dicho a los hermanos, miren hermanos, yo les doy lo que me dan a mí y todavía te doy algo más si haces el trabajo que yo hago. Te lo doy con todo gusto. No lo van a hacer, porque para soportar toda esta clase de cosas se requiere de amor. Y lo que vayamos a hacer todos, sea poquito a nuestros ojos o sea mucho a nuestros ojos, que todo sea hecho con amor. Si respetamos el orden, entonces vamos a tener paz, porque todos vamos a actuar bajo el amor. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 14. Usted quiere ver el 13, ¿verdad? Estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Verso 14, todas vuestras cosas sean hechas
con amor, todas sean hechas con amor. Luego entonces nosotros veremos, póngame atención, ¿por qué tendremos una iglesia sana, hermanos? ¿Por qué decimos que respetar el orden nos va a dar paz, va a traer esta salud espiritual en la congregación? Porque vamos a ver a cristianos plenos, a cristianos satisfechos, a cristianos que están de alguna manera contentos con lo que están haciendo, porque saben que lo hacen para el Señor, porque saben que servir es lo mejor, porque saben que estar a los pies de alguien más es lo que Cristo vino a enseñarnos y es lo que Cristo pide de cada uno de nosotros. No en vano lo que dice en Filipenses. Vamos a leer Filipenses capítulo 2 rápidamente. Filipenses capítulo 2, leyendo nosotros en el versículo número 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Yo no soy el que predica, yo no soy el que dirige los himnos, pero soy el que le da la bienvenida aquí a las personas. Y qué bien se siente cuando le pongo mi mejor cara. Dios lo bendiga. Bienvenido. Tome su lugar porque esto se va a llenar, aunque seamos 10 y tengamos 50 bancas. Eso cambia el día de una persona y la satisfacción que uno siente es totalmente diferente. Es totalmente plena. Cuando yo voy a visitar a un enfermito y salgo de la casa del enfermo, aunque no soy muy propio de muchas palabras, ¿verdad? A veces nomás lo estuve viendo, hice una oración por él y me vine de allí. Se dice que aunque no digas nada de palabras, a veces el silencio es lo mejor que puedes hacer, pero estar allí con el enfermo, con el decaído, eso lo conforta, lo consuela, te va a decir gracias por haber venido y te vas a ir contento, te vas a ir pleno de esa casa. Solo estoy diciendo que en la medida que lo que te toque por hacer en la función dentro de la iglesia del Señor, entonces primero respétalo. En la medida que lo respetes vas a ver cuánta satisfacción vas a experimentar. No quiero hablar de orgullo, porque no quiero ni siquiera que se malinterprete. No quiero hablar de que, ay, te vas a sentir orgulloso. No. Quita la palabra orgullo, pero te vas a sentir pleno. Te vas a sentir satisfecho de hacer lo que Dios te pide. Y finalmente, claro, lo que miramos en Hechos en el capítulo 6, por favor. En Hechos capítulo 6, mira, a los todólogos, porque hay predicadores que todo lo quieren hacer, porque hay hermanos que todo lo quieren hacer. No pueden. No, somos muchos miembros en el cuerpo. Si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? No habría cuerpo, sería un solo miembro. Entonces, hay que entender que las tareas se tienen que relegar a alguien más, se tienen que poner a alguien más, se tienen que compartir con alguien más. Cuando eso pase y te toque hacer algo, entonces hazlo con amor, hazlo con dedicación y vas a ver cómo entonces no nada más vas a sentirte satisfecho, satisfecha contigo mismo a los ojos de Dios, en paz, tu conciencia y tu corazón, sino que empezarás a ver los resultados de crecimiento. Hechos capítulo 6, versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, eligieron a Esteban, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, prosélito de Antioquía. A los versos 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, está comprobado. Cuando nosotros como iglesia aprendamos a respetar la organización que el Señor nos ha dado y cada uno conforme, nada de que es que estamos en el siglo 21 y que ya estamos en esta modernidad en donde las mujeres somos lo mismo que los hombres. No. Hay hermanas que dicen, hermano, es que ustedes planean una serie de predicaciones y las que cocinamos somos nosotras. Y bueno, es cierto, ¿verdad? En muchos de los hogares, en la gran mayoría de los hogares, pues la mujer cocina. Y yo siempre les digo, pero tendríamos que ver qué papel nos toca desempeñar de acuerdo a la luz de las Escrituras. Cuando tú humildemente de corazón sirves y haces esta labor que te fue encomendada para lograr el propósito de la obra del Señor como iglesia,
estás glorificando a tu Señor. Le estás dando la gloria a tu Dios. Y eso es lo que debe de estar en tu mente, en tu corazón. No la amargura, no la frustración, no el descontento, no el enojo, porque entonces de nada servirá. Acuérdate lo que dijo Pablo a los filipenses: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Si lo vas a hacer con amargura, con enojo, con molestia, mejor no hagas nada. Mejor no hagas nada. Así que sea Dios el que produzca en nosotros el querer como el hacer. Finalmente, hermanos, si queremos nosotros entonces llegar a tener esta clase de bendición, pues necesitamos que respetar lo que el Señor nos ha dicho. Dice el versículo entonces 25 de 1 Corintios 12, para terminar, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Que se haga en nosotros la voluntad de Dios. Dios les bendiga. Gracias por su atención. Muy bien, mi hermano Jesús, muchas gracias por esa lección tan buena, tan interesante, que nos pone en el lugar que debemos estar. Vamos a tener una oración ahora. Después de esto vamos a leer acerca de la información de Facebook y luego vamos a hacer las preguntas para complicar al hermano, ¿ya? Así que vamos a pedir al hermano Jorge. Hermano Jorge, por favor. Jorge Figueroa, ¿está ahí? Hermano, sí, ¿me escuchan bien? Sí, hermano, perfecto. Puede guiarnos. Tuve problemas con internet, me botó como 6 veces, pero estoy bien ahora, ¿no? Vamos Sí, a orar, hermano. hermano. Sí, está bien. Ahí, vamos a orar, hermano. Padre Santo, Padre Justo, Padre de la Gloria, tus hijos aquí congregados en esta plataforma, te agradecemos las bendiciones que nos has permitido, que nos das tu Padre, para poder estar unidos y escuchar su santa palabra. El hermano Jesús nos trajo un tema que es muy, muy importante, que es la organización de nuestra amada iglesia, y nos dijo, lo manifestó abiertamente, que aparentemente hay miembros de la iglesia que no entendemos que esto es un diseño que viene de usted, Padre, un diseño que viene de su mano santa, y que nosotros debemos obedecerlos para que esto pueda andar bien en lo que es la obra que usted nos ha enseñado. Un tema muy importante que debemos repetirlo constantemente los predicadores. Gracias por ese tema, Padre. Gracias por las bendiciones que ha permitido que el hermano Jesús, en su exposición tan clara, hayamos entendido nosotros y que podamos predicar y compartir esta palabra con los hermanos de la iglesia. Le damos gracias por ello, Padre. Gracias por estar en esta plataforma. Gracias por estas bendiciones. Gracias por permitirnos edificarnos en su santa palabra. Permítanos, Padre, orar nuevamente, aunque lo hemos hecho al inicio de este estudio, y lo hacemos siempre, y le pedimos de todo corazón su intervención, su providencia divina por los hermanos que están pasando problemas de salud, por los hermanos que ya lo hemos mencionado varias veces, Padre. Intervenga usted, Padre. Intervenga para que ellos puedan recuperarse, para que la medicina sea la propicia, para que los médicos sean los apropiados que puedan socorrerlas a ellos y ellos puedan sanar. Gracias le damos por ello, Padre. Oramos por todos nosotros, oramos por la paz, oramos para que usted nos permita las bendiciones y la prosperidad necesaria. Gracias, Padre. En nombre de tu Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Jorge. Bien, vamos ahora a leer un poquito de Facebook. Los hermanos que estuvieron allí, las visitas. Estuvo la hermana Alicia Zamora, Joel Alana Velázquez, Oscar Rodríguez, Seila Soto, Hernán Castellanos González, Tomasita Sánchez, Erinelsa Velázquez, Bárbara Borruel, John Nilson Rivero, César Martínez, Isabel Ramos, Gabriel Gutiérrez Basaldúa, Dulce María, Mari Rose Rodríguez, ¿ya? Y Nubia Mairena. Todos ellos estuvieron escuchando atentamente esta lección que nos trajo el hermano Jesús. Y vamos a leer algunos mensajes. Dice, a ver, déjeme ver acá. Ya, aquí dice. Saludos y bendiciones, dice Mary Rose, saludos y bendiciones para todo el cuerpo de Cristo, especialmente para ustedes, queridos hermanos.
Pido oración por mí, ya que me he sentido un poco más mal de mi diabetes y de discernias, no sé qué significa, en mi columna, o hernias en mi columna, puede ser. Cuídense mucho, mucho. También quiero pedir una oración por, dice una hermana que se llama Carmen González, por su saludo, mil gracias y bendiciones. Hernán Castellano González, desde Santiago de Cuba, excelente enseñanza, hermano, para meditar y enseñar a otros. Que Dios les bendiga. ¿Y qué más? Eso es lo que tenemos hoy día en Facebook. Queremos invitarlos, pueden volver a escuchar en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Iglesia de Cristo PDA, las 3 letritas ahí. Pueden dejar sus saludos, sus preguntas y lo que estimen conveniente que sea bien ordenado. Todo eso tenemos hoy día. Hermanos, tenemos un breve tiempo para alguna pregunta. Y, por favor, que las preguntas vayan al punto y sean cortitas, ¿ya? Voy con el hermano Barney Mejía. Buenas noches, hermanos, a todos, ¿verdad? Dios les bendiga. Brevemente, hermano. Hermano Jesús, muchas gracias por su lección, hermano. En una palabra le digo, bárbara, hermano, la lección, tremenda. Me hizo recordar muchas experiencias y cosas vividas, ¿verdad? Pero esos tipos de enseñanzas las necesitamos tanto nosotros en las congregaciones locales y le felicito, hermano. Gracias. Dios le bendiga. Dios le siga proveyendo siempre vida, salud y condiciones para seguir sirviéndole en este mundo. Bendiciones a todos, hermanos. Gracias, hermano Barney. Gracias, hermano. De la hermana Marisa aquí en el chat, dice Marisa Orihuela, amén. Y la hermana Luz Dari dice, gracias, hermano Jesús, por excelente reflexión. Dios te bendiga siempre. Dios nos ayude a hacer las cosas con amor por el Señor. Bendiciones de Dios para todos. Eso es lo que tenemos hoy día aquí. Y si hay más preguntas, alguna cosa, quiero decirles que la iglesia entonces tiene, y la organización de la iglesia es un diseño divino, y los humanos no debemos alterarla, porque si no, va a pasar lo mismo que la iglesia de Cristo en Éfeso, ¿no? Si no, arrepiéntete pues, dice, de donde has caído, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. Dejarás de ser la iglesia del Señor si se altera el diseño divino. La iglesia que no se ajusta o somete al diseño divino no es iglesia de Dios. Cosas que estaba pensando mientras el hermano predicaba. Es necesario actuar bajo la autoridad de Cristo. Cristo tiene toda la potestad, dice el capítulo 28, verso 18 del libro de Mateo. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden algunas cosas de las que he mandado. ¿Verdad? Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Sí, todas. Ajá, me cambió la palabra ahí el hermano. Sí, todas las cosas que he mandado. Bueno, Así Néstor, que, bueno, hermano Jorge, adelante, por favor. sí, hermano Jesús, un alcance rápidamente nomás. ¿Dónde encuentro cuál es el texto bíblico que se posibilita que la junta de varones presidan la iglesia bueno, lleven la oración a la iglesia mientras no estén nombrados ancianos? O es, por ejemplo, apostólico. ¿Lo tiene en la mano, hermano? Sí, bueno, no. De hecho, yo no mencioné a la Junta de Varones como parte constitucional de la organización de la iglesia, porque no vemos ese diseño de alguna manera, ¿verdad?, establecido para la iglesia. Lo que hacemos simplemente es utilizar a la Junta de Varones como un recurso en ausencia de los ancianos, pero nada más. Si eso la iglesia lo acepta, está de acuerdo en que se maneje así las decisiones, vamos a decir, que apremian, que están surgiendo y en ese lapso no se tiene la dirección de los ancianos, pues está bien. Si la iglesia completa, ponga atención a eso, si la iglesia completa quiere estar toda reunida y tomar decisiones, entonces habrá que recordar que si estamos reunidos como congregación para ejercer juicios
y decisiones, entonces la mujer no tiene permitido hablar en tal momento. Sí, hermano, le agradezco. Disculpe la pregunta si no estuvo en su tema, porque No, realmente el adelante, internet me adelante, jugó mala gracias. pasada. Me votó 6 veces y le escuché por Gracias. parte. Lo voy a tener que mirar Gracias. nuevamente. Buena lección. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Bien. Gracias por su confianza. Hermano Mejía, parece que levantó la mano de nuevo, o la tenía las dos levantadas. Hermano, solamente una breve aportación. La Junta de Varones es un arreglo provisional cuando no tenemos ancianos establecidos, ¿verdad? Que esa es la madurez ya completa de la iglesia, llegar a estar constituida con ancianos, diáconos, pero mientras no lleguemos a esa madurez, la Junta de Varones es un arreglo provisional porque no caemos en el error, ¿verdad?, sectario de que el predicador es el hombre que está sobre todos, gobernando y mandando. Recordemos que el proverbista dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces, tenemos nosotros una variedad de contexto bíblico que nos enseña que la Junta de Varones es un arreglo provisional, no es algo constituido como lo que es la organización bíblica de ancianos, diáconos y santos, pero es un arreglo provisional, momentáneo, mientras llegamos a esa madurez. Gracias, hermano. Ok, hermano Mario. Tenía... Bueno, voy a diferir un poquito con el hermano Barney, con el hermano Chuy. Hay un texto en Salmos que dice la suma de tu palabra es verdad. Y voy a explicar un poquito esto, hermano Jorge. El pasaje se combinan los pasajes para concluir que la Junta de Varones es aprobada por Dios. Sumamos Mateo capítulo 18, verso 19, un pasaje que todos conocemos. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre algo, se ha hecho, ¿verdad? Ya está establecido por Dios que si los apóstoles se ponían de acuerdo en algo, Dios lo iba a llevar a cabo y lo iba a respetar. Y luego hay un pasaje, varios pasajes que hablan de la sujeción de la mujer a los varones, que las mujeres no pueden dirigir en la congregación. Pero hay un pasaje que se ha explicado muy poco, hermano Chu y hermano Jorge, que es Hebreos capítulo 13 y verso 17, cuando dice, obedeced a vuestros pastores. Se hace una traducción equivocada la palabra pastores. El término griego indica obedezcan a sus líderes y está refiriéndose a la iglesia, que la iglesia se someta a los líderes. ¿Y quiénes son los líderes? Los varones. ¿Quiénes son los que liderean la iglesia cuando no hay ancianos? Los varones, la junta de varones. El término griego que está aquí en Hebreos 13 a 17 no es el término de Tito y de Timoteo. Es un término que indica obedezcan a sus líderes. Pueden ser el evangelista y los otros varones que hayan, puede ser los diáconos o los hermanos que enseñan, los hermanos que llevan la congregación enfrente, la congregación debe sujetarse a ellos. Entonces, entiendo, se ha enseñado muy poco sobre la cuestión de la Junta de Varones, pero yo estoy convencido que la Junta de Varones es algo aprobado por Dios. Es una conclusión, es una suma de la verdad. Dios aprueba la Junta de Varones en el momento que le dice a los apóstoles, si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre algo, será hecho. Y luego entendemos la sujeción de la mujer a los varones. Y este término que está aquí, vuelvo a repetir, de Hebreos 13, 17, se refiere a los varones. La congregación tiene que sujetarse a los varones que guían a la congregación. Entonces la Junta de Varones es aprobada por Dios. Ahora, no la encontramos con palabras exactas como los ancianos, no hay término exacto, pero tampoco hay un pasaje que reúna los 5 actos de culto. Tampoco hay un pasaje que reúne el plan que Dios tiene para el plan de salvación, sino que la suma de los pasajes nos lleva a creer cuáles son los 5 actos de culto, cuáles son los pasos para la salvación, y lo mismo se puede argumentar en cuanto a la Junta de Varones. La Junta de Varones es algo establecido por Dios en el momento que la iglesia tiene que sujetarse a los varones que llevan a la congregación a la actividad, siempre y cuando de acuerdo a la palabra de Dios. Entiendo que es algo que puede causar controversia, pero yo pienso que es algo establecido por Dios.
la junta de varones en un momento que la iglesia tiene que sujetarse a los líderes. Esa sería la traducción correcta de este pasaje. Gracias, hermano, por el tiempo. Bien. Muchas gracias, hermano. Hasta aquí dejamos hoy día. El tema puede dar para largo y yo tengo que ir a comer. Así que nos podemos pasar toda la noche hablando de ese tema que es muy interesante, ¿ya? Pero muchas gracias, hermano Jesús, ¿ya? Por la buena lección, a todos los que participaron, a los que opinaron y a los que no opinaron y estuvieron atentos, a todos y todas. Muchísimas gracias por pasar este día y estas horas hablando de las cosas de Dios. Y quiero invitarles para el día domingo a las 4 de la tarde, hora de Chile. Tenemos nuevamente una lección con el hermano Mario Arellano y luego continuamos la próxima semana, si Dios nos da vida y salud, de lunes a viernes nuevamente con estos horarios con temas tan interesantes como el de hoy día, ya tan edificantes y tan provechosos para ayudarnos a crecer espiritualmente, para fortalecernos en la fe de Cristo. Así que Dios les bendiga a todos, que vayan a descansar y que puedan disfrutar del tiempo que Dios nos dé en esta tierra.